Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles la bienvenida al Fórum Europa que organizamos con la colaboración de Red Eléctrica de España, Asisa y BT. Hoy tenemos el placer de recibir como ponente de esta tribuna al presidente del Principado de Asturias, don Javier Fernández, y hemos de agradecer que le haya aceptado presentar nuestro ya antiguo amigo don Alfredo Pérez Rubalcaba, ex vicepresidente del Gobierno y ex secretario general del PSOE. Querido Alfredo, la tribuna es suya. Sí. Ya me he dado cuenta, gracias José Luis, que has empleado la palabra antiguo. Se pueden emplear otras, pero son peores. Bueno, buenos días a todos. Ayer, cuando empecé a pensar qué podía decir hoy, recordé que hace 5 años presenté a Javier Fernández en un desayuno parecido a este. Tiré de ordenador, busqué mi archivo y encontré lo que dije entonces. Y lo voy a recordar brevemente. Dije que en política muchas veces se aguantaba porque había amigos que te aguantaban. Es el caso de Javier y el mío. Dije que Javier era un socialista, era un buen socialista, que llevaba el socialismo en el ADN. Pocas veces se puede decir con más rigurosidad científica que eso es así. Dije que Javier era un político serio, era un político riguroso, que era un político tranquilo y que hacía unos discursos que a uno le gustaba muchísimo paladear. Entonces Javier Fernández era menos conocido que hoy y probablemente muchos de los que hoy están aquí entonces no le conocían. Pero seguramente si están aquí es porque hoy piensan que cuando le presenté hace 5 años estaba diciendo exactamente lo que es Javier. Un buen socialista, un político serio, riguroso y tranquilo, con unos discursos que a uno le gusta paladear. Rememorando una de las aportaciones más relevantes de nuestro presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a la política nacional, recuerdo esa frase en la que decía que los catalanes le gustaban porque eran gente que hacían cosas, ¿se acuerdan? Pues bien, a mí me gusta escuchar a Javier porque siempre dice cosas. Somos muy amigos, hablamos mucho. Hace unos meses hablábamos mucho de política y de fútbol. Ahora, de fútbol, dos madridistas convictos y confesos como él y yo hablamos un poco menos. Pero de política no, de política hablamos mucho. Naturalmente, como todos los que están aquí, los que se preocupan por la política, llevamos meses hablando de Cataluña. Bueno, en el caso de Javier y en el mío, años hablando de Cataluña. Años recordando que esto de Cataluña iba mal, que era una crisis que se estaba cociendo a fuego lento. Es verdad que no nos escucharon mucho, Javier. De hecho, no nos escucharon prácticamente nada. Como tú acostumbras a decir, en política no hay que tener razón, lo importante es que te la den. Y en este caso la razón nos la han dado los hechos. Y aquí estamos. En fin, no es cuestión de darle vueltas al pasado, de hablar de futuro, que es de lo que va a hablar Javier hoy aquí. Un futuro que pasa, desde luego, por el diálogo, por los proyectos políticos, que esto es lo que uno echa de menos a veces, empezando por los llamados constitucionalistas, que no tienen un proyecto político compartido. Es verdad que se están haciendo esfuerzos que tienen que partir por compartir el diagnóstico. Es imposible llegar a un acuerdo si no se está de acuerdo sobre las causas por las que uno está aquí. El compartir el diagnóstico es la clave. Y para compartir el diagnóstico, Javier seguro que hoy nos explica 3 cosas que son insoslayables. Parte de ese diagnóstico insoslayable, primero, que el Estado autonómico durante estos 40 años nos ha permitido abordar nuestro histórico conflicto territorial como nunca lo habíamos hecho en nuestra historia, de bien. Entre otras cosas porque por primera vez nos hemos reconocido como somos, diferentes, y eso es lo que nos ha dado una fortaleza y una unidad. En segundo lugar, que el Estado autonómico ha permitido que comunidades autónomas tradicionalmente castigadas por el centralismo han salido adelante, se han acercado a las más ricas. El Estado autonómico ha corregido la desigualdad, lo ha hecho.
Y, en tercer lugar, que el Estado autonómico está ahí y ha venido para quedarse, que es irreversible, que necesita reformas, sin duda, pero que están ahí las comunidades autónomas y que quien piense reformarlo, y buena falta le hace, incluso con cambios en la Constitución, quien piense hacerlo no podrá nunca dejar de contar con sus partes, con sus instituciones claves, que son justamente las comunidades autónomas. De eso seguro que Javier nos habla hoy también. Reformar el Estado autonómico para fortalecerlo, no para debilitarlo, contando con las comunidades autónomas, es seguramente el mejor diagnóstico de partida que podíamos compartir para tener un proyecto en el que disputar el espacio a los independentistas desde el punto de vista, o desde el mundo, vamos a llamarlo así, constitucionalista. Y termino ya. Nos va a hablar hoy de una parte fundamental de estas reformas, que es justamente la financiación autonómica, que es clave. Es clave porque, como me gusta recordar, las comunidades autónomas tienen bajo su responsabilidad dos elementos fundamentales de nuestro estado del bienestar, que son la sanidad y la educación. Ya sé que esto lo sabe mucha gente, pero cuando se habla del dinero de las comunidades autónomas, la gente piensa siempre en otras cosas bastante menos edificantes. Pero no, la verdad es esa. La educación y la sanidad dependen de nuestras comunidades autónomas y, por tanto, el que tengan recursos es fundamental para que estos dos servicios esenciales funcionen bien. Y, sobre todo, el que tengan una suficiencia financiera para mantener sanidad y educación es fundamental para garantizar la igualdad de todos nuestros ciudadanos, que nazcan donde nazcan, tengan las mismas oportunidades educativas y las mismas posibilidades de salir adelante cuando están enfermos. De esto es de lo que hay que hablar cuando se habla de la financiación autonómica, entre otras cosas. Termino ya. En unos días en los que las portadas las acapara un expresidente autonómico saltimbanqui, que trata de reclamar nuestra atención con sus permanentes volatines, estoy seguro de que es muy tranquilizador escuchar a alguien serio, riguroso y tranquilo. Con él les dejo, no sin antes agradecer el honor, Javier, que has tenido al encomendarme esta presentación. Muchas gracias a todos. Gracias, José Luis, presidente de Nueva Economía Forum, por tu invitación. Gracias a ti, Alfredo, por tu amistad y por tu afecto, que es lo que explica mejor las palabras que has dirigido sobre mí. Y a todos ustedes, señoras y señores, muchas gracias por estar hoy aquí. Muy buenos días. Empiezo esta intervención 5 años atrás, cuando la ejecutiva socialista que lideraba Alfredo Pérez Rubalcaba decidió en 2012, en lo más profundo de la recesión, proponer una reforma constitucional. No apelaba a ella como una simple declaración escapista, un truco a lo Houdini para huir de aquella situación tan difícil, económica y política, que estábamos viviendo, pero tampoco planteaban un Big Bang constitucional, la apertura de un proceso cuasi constituyente con posiciones de partida distintas a las de la transición. Sabía, eso sí, que el enfoque tenía que ser diferente, porque si en 1978 se había puesto en marcha una descentralización política, lo que en 2012 pretendíamos, yo formaba parte de aquella dirección, no era otra cosa que organizarla, perfeccionarla y cerrarla. Creíamos que la estructura del Estado tenía que repensarse y mejorarse para asegurar el buen funcionamiento de un sistema que surgió en un contexto histórico singular y que se desarrolló al ritmo de la dinámica política entonces abierta y al margen de cualquier plan o diseño previo, pero eso sí, anclado en una idea y en una premisa fundamental. Si la autonomía existe como derecho, es porque se proclama la unidad como principio. Recuerdo también que en 2012, en la presentación de su informe sobre España, Santiago Muñoz Machado sostenía que sufríamos una crisis constitucional de enorme hondura, más difícil de resolver incluso que la crisis económica misma,
y consideraba temerario no querer ver que el reparto de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas era tan oscuro, ineficiente e inadecuado que negar la necesidad de la reforma suponía aferrarse a un inmovilismo paralizador e irresponsable. Ocurre además que la crisis económica y la constitucional no son o no eran realidades inconexas. La mala gestión de la recesión actuó como un disolvente, un aguarrás de la democracia, porque el aumento de la desigualdad engendraría monstruos, al igual que el sueño de la razón de Goya, estaba cantado. Pero la falta de memoria y la arrogancia de las tesis de la austeridad causaron estragos. Hoy pocos discuten que aquella ceguera catalizó los populismos en Europa. El problema es que en España también el nacionalismo se autopropuso como refugio o alternativa a aquella deprimente realidad económica y social. Y como saben, el sueño de la nación produce aún más monstruos que el de la razón. Hoy, la percepción de que el Estado de las autonomías necesita cambios se ha consolidado hasta el punto que yo me atrevo a decir aquí que ya es muy mayoritaria. Vuelvo a recurrir a Muñoz Machado cuando afirma que el Estado autonómico se ha construido en España a golpe de iniciativas territoriales apoyándose en la fuerza normativa de los estatutos, que es, dice, donde se han regulado todas las instituciones nuevas, recogido las declaraciones de propósitos más ambiciosas y la nueva organización. Y no se trata de una opinión aislada, sino de una evidencia a la que también se refiere Javier Tajadura, cuando nos dice que al no recoger la Constitución ni la relación de comunidades autónomas ni sus competencias, esas operaciones se difieren a los estatutos de autonomía y ello permite que se pueda modificar la distribución del poder en España, una cuestión manifiestamente y materialmente constitucional y que incumbe a todos los españoles, mediante la reforma de un estatuto de autonomía o la aprobación de leyes orgánicas de transferencia o delegación sin necesidad de activar los mecanismos de los procedimientos de reforma. Así que reconozcamos que tenemos motivos para la perplejidad. El mecanismo acorazado de reforma, establecido en el artículo 168 de la Carta Magna, aboca a la rigidez. Ese blindaje, buscado ex profeso por los constituyentes, encarece políticamente los cambios hasta hacerlos casi prohibitivos. Pero mientras la letra constitucional apenas se toca, asuntos medulares de su contenido se deciden de forma indirecta a través de los estatutos u otras leyes. Es decir, si no podemos acceder por la vía principal, recurramos a los atajos. Y por eso, para Tomás y Valiente, y es la última cita que les leo, lo verdaderamente relevante del peculiar federalismo español es que este no es el resultado de una decisión constituyente, sino de una serie de actos legislativos susceptibles de ser modificados en cualquier momento por mayorías políticas coyunturales. Y es así un modelo abierto indefinidamente que pone en riesgo la seguridad del Estado. Así que lo que nos están diciendo es que ningún texto constitucional puede dejar permanentemente en la inconcreción y la ambigüedad la distribución territorial del poder. Pues bien, el objetivo último de nuestra propuesta de Granada no era otro que poner coto a esta situación, haciendo más claro y más racional un modelo muy confuso y evitando además el progresivo vaciamiento del poder central. Queríamos perfeccionar el sistema y queríamos cerrarlo, poner fin definitivamente al larvado proceso constituyente y terminar con el riesgo de centrifugación del poder hacia unas comunidades autónomas aquejadas de una insaciable voracidad competencial. Y queríamos hacerlo excluyendo deliberadamente todo aquello que por su contenido simbólico pudiera dar lugar a interpretaciones subjetivas con significados esencialistas y carga emocional. Llego al punto de hacer una pregunta, la primera de las tres que plantearé en esta intervención.
la reforma constitucional es posible o es factible hoy. ¿Existe una posibilidad razonable de consenso entre las especies políticas que hoy navegan juntas en el arca de Noé de la democracia española tras el diluvio de la crisis y la tormenta de la secesión catalana? Plantearnos esta interrogante no es una renuncia. Yo soy partidario decidido de la reforma constitucional. Rechazo el argumento de quienes la descalifican porque dicen no satisfará a los independentistas. La reforma que defiendo no está concebida como el premio de consolación al secesionismo. Debe entenderse como una exigencia para mejorar el funcionamiento del Estado. Pero, aparte, además de defender la reforma, tengo que fijarme en la coyuntura política. Y admitamos que llevarla a cabo hoy es, al menos, muy difícil. Y lo es por la inexistencia de un acuerdo básico entre los partidos que nos aporte la concordia necesaria para abordar una tarea de esta magnitud. Podemos hablar, no, incluso debemos hablar de ella, y yo mismo lo he hecho en bastantes ocasiones, pero lo que ni podemos ni debemos es obviar las dificultades que tiene un sistema político para autorreformarse cuando cuenta en su seno con un alto porcentaje de diputados que o bien están en abierto desacuerdo con los valores constitucionales o simplemente se comprometen con unos territorios concretos ajenos, cuando no hostiles, a cualquier dinámica de integración. Esa es nuestra realidad. Podemos cambiarla, lo que no podemos es ignorarla. En cambio, sí podemos hablar y sí podemos cambiar el sistema de financiación autonómica. Esta reforma sí que es posible. Tanto, fíjense que ya sería la séptima desde aquella que en 1986 se autocalificó como definitiva. En realidad, todas las sucesivas reformas han tenido la pretensión de consolidar un modelo estable de financiación, pero el particular diseño de la descentralización en España ha generado incentivos para la negociación periódica, anclándonos en una suerte de tarea inacabable. Y es así por la asimetría entre el régimen foral y el común, por los desequilibrios entre competencias e ingresos de las comunidades, por un reparto competencial entre administraciones en permanente estado de redefinición y por la insatisfacción de los gobiernos de la Generalitat de Cataluña con los recursos aportados por cada modelo, incluso cuando varios de esos modelos tuvieron no solamente su aprobación, sino su inspiración. La financiación es siempre una cuestión crucial en un Estado compuesto, un asunto en el que los gobiernos centrales no ignoran las características políticas de los ejecutivos territoriales y por eso pueden comprometer elementos estratégicos del modelo para evitarse un alto coste electoral, y en el que los gobiernos subcentrales, en nuestro caso los autonómicos, tenemos por objetivo maximizar los recursos que controlamos y evitar cada uno de nosotros convertirnos en perdedores netos con la nueva formulación. Admitamos, por tanto, que se trata de una cuestión controvertida en los estados en los que coexisten varios mercados políticos territoriales, 17 en nuestro caso. Pero tengamos muy claro lo que a estos y a otros efectos supone la existencia de nacionalismos interiores, que es, y no lo duden, el auténtico hecho diferencial del federalismo español. Y que por eso, cuando hablamos de financiación, debemos asumir que los nacionalistas, por definición, se sientan prioritaria, cuando no exclusivamente concernidos y solidarios con su sociedad de referencia, es decir, con los hombres y mujeres que consideran forman parte de su nación. El caso es que la evolución de la financiación autonómica durante los 30 años transcurridos desde que se implantara aquel modelo definitivo de 1986 ha transformado un sistema basado fundamentalmente en las transferencias del Gobierno central en otro mixto, donde cada vez están más territorializados los recursos debido a la cesión total o parcial de figuras tributarias antes exclusivas del Gobierno de España. También se ha ampliado de manera progresiva la capacidad normativa de las comunidades y se ha estimulado,
a la baja. La competencia fiscal. El impuesto de sucesiones es el más paradigmático a estos efectos. Se trata de una evolución que tiene una lógica. Responde a la tensión entre los modelos cooperativo y competitivo de los Estados federales y depende en cada momento y en cada federación de una cuestión eminentemente política. Las preferencias sobre el tamaño del Estado y el nivel de competición que se quiera establecer entre las distintas jurisdicciones fiscales, incentivando la deslocalización personal y empresarial mediante lo que se ha dado en llamar el voto con los pies. Existe, por tanto, un indiscutible conflicto político entre las formas cooperativas y competitivas de toda organización federal que se revela tanto en el carácter exclusivo o compartido de las competencias como en el sistema de financiación. Otra cosa es que algunos, muchos, nos preocupemos por las consecuencias que puedan derivarse de esa pugna, porque exacerbar la competencia entre territorios debilita a la federación y porque en un país como España, en el que existe una estrecha vinculación entre geografía y política, y en el que la distribución territorial, la distribución autonómica de la riqueza es tan desequilibrada, hay razones poderosas para recelar de una modalidad federal que induce una tensión insostenible entre autonomía y solidaridad. De nuevo invito a fijarnos en los rasgos propios. En este asunto, lo singular del federalismo español no es que se oigan voces a la derecha que, con el fin de invertir la tendencia expansiva de la presión fiscal y el gasto público, propugnen la competición territorial mediante la rebaja de impuestos y además propicien con ello el voto con los pies. Forma parte de su lógica económica y política. Lo peculiar y lo singular es que, al combinarse el autogobierno con exigencias de reconocimiento nacional, se contamina lo económico con lo cultural, se genera una permanente tensión institucional y se promueve la limitación de la solidaridad interterritorial, impulsando una versión dual y competitiva de la organización federal, aunque la mayor singularidad, tal vez debería llamarlo extravagancia, no es la de los que proponen inventar fronteras, reducir la dimensión de la ciudadanía o poner coto a la solidaridad, sino la de quienes plantean esos mismos objetivos en nombre de la democracia y en nombre de la izquierda. Llego ahora a la segunda cuestión. ¿Qué dice la Constitución sobre el sistema de financiación? O mejor, ¿cuáles son las reglas generales que limitan la acción del legislador ordinario en esta materia, de acuerdo con los principios de solidaridad e igualdad? En Granada, los socialistas decíamos que este asunto estaba desconstitucionalizado. Y es verdad, teníamos razón. Los constituyentes solo se refirieron a la financiación de los entonces posibles y futuras comunidades autónomas en 3 artículos concretos. El 156, donde se establece el principio de solidaridad entre todos los españoles, el 157, que define la procedencia de los recursos, y el 158, que incluye la garantía de un nivel mínimo de servicios fundamentales en todo el territorio. Queda claro, por tanto, que delegaron en mayorías parlamentarias coyunturales la definición del grado de solidaridad que debe establecerse entre todos los españoles, la precisión de cuáles deben ser los servicios públicos fundamentales y la concreción sobre el nivel mínimo de las prestaciones. Es decir, la escasez y la lasitud de los valores y principios generales recogidos en la Constitución han dejado a la decisión última de los legisladores no constituyentes una cuestión crítica en todo Estado descentralizado: la definición del compromiso político a establecer entre autonomía y solidaridad. Lo idóneo y lo razonable sería que la propuesta de reforma constitucional incorporara una mayor precisión en esta materia, aun cuando necesariamente debería tratarse de reglas generales. Por eso, en este asunto, como en otros, tiene todo el sentido perfeccionar un Estado que ya es federal, reformando una Constitución que no lo es. Planteo ahora la tercera y última interrogante.
Si el sistema de financiación es un elemento determinante en la resolución del conflicto entre las formas cooperativas o duales, solidarias o competitivas de toda organización federal, podemos abordar la revisión de aspectos medulares del modelo sin que estemos prefigurando, condicionando con una camisa de fuerza la futura reforma de la Constitución. Añado más, podemos hacerlo, aunque varias autonomías no apoyen la reforma, como ocurrió con la vigente de Zapatero, como la aprobada en la primera legislatura de Aznar. Debemos hacerlo, aunque no podamos debatirlo y tal vez aprobarlo en una Cámara de Integración Territorial, como debería ser el Senado, y no exclusivamente en una de integración social. Porque no se trata solo de que el Estado español haya transformado sus viejas estructuras centralistas y cuente con una organización autónoma indiscutiblemente enraizada. Es que esas raíces se han insertado de manera tan vigorosa, tan tenaz y tan progresiva en la vida española que hoy son muy poderosas y muy profundas. Lo que ha ocurrido es más que la consolidación de unas instituciones y unas élites políticas que están muy pendientes de las preferencias de los titulares del sufragio en unos mercados electorales extraordinariamente duros y competitivos. El fenómeno trasciende de una mera descentralización con la consiguiente territorialización de la inversión y el gasto público, porque ha calado en los imaginarios en forma de una conciencia autonómica que donde ya la había se ha reforzado o desnaturalizado y donde no existía se ha creado, por evolución, por decantación, por emulación, por competición, por el uso y el abuso de un medievalismo que parece anclar a las comunidades en una etapa previa a la del Estado español, por lo que sea. Lo cierto es que se ha generado y consolidado una toma de conciencia autonómica inseparable de otras tomas de conciencia social y política que hoy hace a España más distinta, pero también más igual que al inicio de la andadura descentralizadora. Insisto, cuando las comunidades autónomas han alcanzado tal grado de madurez y afianzamiento en la conciencia política de los ciudadanos, cabe reformar el sistema de financiación sin intentar la unanimidad de unas instituciones que son actores fundamentales del Estado. ¿Dónde ponemos el límite? Hay muchas propuestas relacionadas con la reforma constitucional, incluida la Carta de Derechos e incluso la sucesión a la corona. Es alguno de esos asuntos más medular, más decisivo para el futuro, para nuestro futuro, que la regulación de la solidaridad o de la competencia entre las comunidades autónomas. Pienso en Asturias, la comunidad que gobierno, y no quiero que el porvenir de mi tierra se condicione por alianzas coyunturales, por ambiciones a corto plazo, por urgencias financieras de unos o de otros, o por compensaciones económicas para apaciguar la pulsión independentista. A punto de abordar la revisión del sistema, términos y expresiones como competencia o esfuerzo fiscal, altas cotas de poder tributario, voto con los pies, ordinalidad, nivelación parcial, límites a la solidaridad, derechos históricos, concierto económico, nos alertan de que estamos ante un asunto de profundo significado político. También con un fuerte componente experto y técnico, sí, sin duda, pero los problemas de índole técnica no son los que amenazan al Estado autonómico, sino los de naturaleza política. Estamos en un asunto que si en cualquier país de corte federal responde a las preferencias de quienes propugnan un determinado modelo económico y social, en España se expresa con balanzas, con transferencias, con contribuciones entre nosotros y vosotros, los pronombres por los que pasan los perímetros de la identidad, las fronteras que dibujan los más firmes partidarios de la asimetría, que son, y no lo duden, los mayores defensores de la desigualdad territorial. Seamos conscientes de la importancia de estas decisiones, que el sistema de financiación autonómico necesita ajustes que deben de ir más allá de una mera revisión técnica, es una cosa que suscribo y quiero además subrayarlo, pero modificarlo en asuntos nucleares es otra bien distinta que no debería abordarse con carácter previo a la reforma constitucional si no queremos incurrir en el riesgo de condicionarla
y de constreñirla antes siquiera de iniciarla. Hoy, y concluyo, se está hablando de un cambio de modelo que responde a distintas visiones de España. Y no me asusta. El problema consiste en que ese cambio conlleva también distintas visiones del Estado. Y el Estado, la estructura del Estado, no puede seguir estando a merced de mayorías coyunturales, salvo que sigamos eligiendo los atajos y los rodeos para no abordar de frente las tareas principales, esas que miden la altura y la capacidad de la clase política de un país y que retrata, en fin, la propia calidad democrática de ese país. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Alfredo, por hacer la presentación. Muchas gracias, presidente. Ha sido una magnífica ponencia. Pues ahora vienen las preguntas. Desde la Nueva España, su directora, Ángeles Rivero, le pregunta si está Hacienda efectuando un chantaje a las autonomías al reducir los pagos a cuenta que inicialmente había previsto. Andrés Suárez García, del Comercio, dice ¿qué le parece la retención de fondos, 116 millones a Asturias, de la financiación autonómica? Dolores Tremor le pregunta si es usted uno de los varones del PSOE, también los hay en el Partido Popular, que recela de las negociaciones entre Rajoy y Sánchez sobre la financiación autonómica. Sobre si hay un chantaje de Hacienda a las comunidades autónomas, yo lo que tengo que decir bien claro es que no puede estar vinculado recursos que son de las comunidades autónomas, que son transferencias que debe hacer necesariamente el Gobierno de España a las comunidades autónomas a la aprobación o no de un presupuesto. Eso deberían de ser variables absolutamente independientes, ¿no? Así que no quiero hablar de chantaje, quiero hablar de algo que resulta obvio, ¿no? Ese dinero no tiene que estar condicionado a la aprobación de unos presupuestos. En cuanto, si recelo de, perdón, Si recela usted de las negociaciones de Sánchez con Rajoy respecto a la financiación autonómica. Verá, es que hace un año, o hace poco más de un año, yo, cuando estábamos debatiendo en el seno del Partido Socialista si propiciábamos, hacíamos posible un gobierno del Partido Popular, recuerden que yo decía, lo dije dentro y lo dije fuera, que había algo peor que un gobierno en minoría de Rajoy, que era un gobierno en mayoría, y que si vamos en unas terceras elecciones, esa posibilidad estaba ahí. Y añadía que Rajoy había acreditado que con mayorías no negociaba. Así que podríamos dejar de gobernar en minoría para efectivamente tuviera que negociar. Y lo que está pasando es que, evidentemente, Rajoy tiene que negociar. Incluso algo poco negoció conmigo y ahora pues está negociando con la nueva dirección del Partido Socialista, que puede resultar sorprendente en principio por las posiciones que se mantenían, pero a mí me parece bien. Es decir, yo no estoy aquí para juzgarlo, sino para comprenderlo. Fernando Jáuregui le pregunta si cree usted viable la idea, apenas sugerida por Urkullu, de llegar a una negociación de cupos a 17, es decir, extender el sistema de cupo a todas las autonomías. Eso es inviable. Eso es absolutamente inviable. El sistema, el concierto que está en la Constitución, en una disposición adicional y que, desde luego, nosotros nos planteemos cambiar, sino que tenga un cálculo adecuado y, sobre todo, que incorpore la contribución a la solidaridad interterritorial, que no la tiene, pues contamina, y es verdad, de inicio con el federalismo español con un componente de carácter confederal. Bien, extenderlo a todas las comunidades autónomas pues sería, efectivamente, ir ya, de hecho, a una confederación y además a una confederación, yo creo, absolutamente inviable, en este caso, en lo financiero, habida cuenta de los desequilibrios en materia financiera, de clima económica que existen en España. Piensen ustedes que en España la comunidad con más PIB per cápita es Madrid, con aproximadamente 32.000 euros
por persona y Extremadura está en 16.000. Es decir, esos desequilibrios ya nos alertan de que resulta absolutamente inviable una posición como la que se mantiene, en este caso, como la que ha sugerido el lehendakari vasco. También desde la Nueva España le preguntan, le dicen, usted gestionó la polémica abstención del PSOE para que España tuviera gobierno. ¿Está cumpliendo Rajoy con su parte? Pronto se retirará usted de la primera línea política. ¿Qué pronostica para el PSOE en los próximos años? Podemos desinfla, pero Ciudadanos crece. ¿Qué panorama electoral vislumbra usted? A ver. Bueno, hay, como saben, ahora una serie de encuestas que nos dan un panorama inmediato. Es verdad que las encuestas que se hacen ahora nos dicen lo que piensan los ciudadanos de las elecciones cuando no piensan en ellas, ¿no? Entonces, ¿qué debería hacer, a mi juicio? Aunque no estoy muy inclinado al consejismo en relación al Partido Socialista últimamente, pero ¿qué, a mi juicio, sería lo razonable? En primer lugar, ni él ni ningún otro partido debería de tomar debería de incorporar lo que se llama el miedo demoscópico como consecuencia de las encuestas, porque eso te lleva siempre a posiciones cortoplacistas, a vivir del presentismo, ¿no? Si no, el Partido Socialista debe tener una visión estratégica a medio plazo. ¿Y eso qué conlleva? Eso conlleva la elaboración de un proyecto. Yo creo que están en ello, no unas propuestas, como a veces escuchamos, propuestas están bien, pero el proyecto es otra cosa. El proyecto marca unos objetivos, unos medios, es decir, unas políticas para desarrollarlo y un marco en el que llevarlo a cabo. Y en ese marco, mi opinión es que el Partido Socialista debería hacer lo que hizo siempre, es decir, actuar como un jano político, con una mirada hacia Podemos para competir con él en la igualdad y con una mirada hacia el Partido Popular para poder competir en materia de eficacia. Así, con ese proyecto es cuando debería conectar a través del liderazgo con una aspiración colectiva. Esto funciona así. Y si lo consigue, pues tendrá éxito, que yo es lo que le deseo, pero no me atrevo a aventurar más en el mercado de futuros de la política. El cierre de las minas de carbón y las restricciones energéticas a la emisión de CO2 afectan a algunos de los sectores productivos más esenciales de Asturias. Le preguntan cómo afrontará la región esa nueva reconversión. Las tesis de Cristina Narbona no ayudan. Iñaki Echarri, de lainformación.com, le pregunta qué supone para la economía asturiana el anunciado cierre de varias centrales térmicas. ¿Qué va a hacer desde su gobierno para tratar de impedirlo? Ana Domínguez le pregunta si confía usted en llegar a un acuerdo con los presidentes de Castilla y León y de Aragón, como pretende, para defender la supervivencia de la minería. Rafael Esparza le pregunta si adolece el PSOE de un modelo energético compatible con las necesidades y los objetivos europeos. A ver, son tres cosas, pero hay dos que conviene separar. Una es el sector minero y otra la energía eléctrica, incluso la generada por carbón. Porque la minería tiene este año, 2018, como límite a su funcionamiento de acuerdo con la decisión comunitaria. De lo que se trata es de flexibilizarla, sobre todo para que se puedan no devolver las ayudas a aquellas empresas que estén en condiciones de no necesitar nuevas ayudas y que puedan entrar en parámetros de rentabilidad. Ahora, hay que dejar bien claro que estamos hablando de un sector que es importante en las comarcas mineras, pero que ya es a efectos energéticos muy, muy pequeño. Les pongo un ejemplo. En Asturias, toda la producción de UNOSA en la cuenca central no llega a los 300.000 toneladas y el consumo del conjunto de las centrales ubicadas en mi comunidad pues supera los 3 millones. O sea que estamos hablando de apenas un 10%. Entonces, la otra cuestión es diferente. Es decir, ¿puede España garantizar un precio, no solamente seguridad de suministro, sino un precio razonable para la electricidad, eliminando las centrales de carbón antes de tiempo? Esa es la pregunta. Pero no estoy hablando de carbón, no de carbón autóctono, o de carbón en general. Bueno, la
idea que yo tengo, la posición que yo mantengo, es que en este momento, y con las centrales de carbón, marcando, porque se trata de un mercado marginalista, el marginal, si no existieran o si se cerraran prematuramente, quien lo marcaría sería el gas, que es un combustible en este momento más caro. Y, por tanto, tendríamos un coste mayor para la electricidad y un problema para empresas en Asturias, pero en el conjunto de España, empresas industriales que compiten en mercados mundiales, pero que tienen que hacerse cargo de ese input tan esencial en una isla eléctrica como es España. Por tanto, todo lo que sea avanzar en energías renovables, yo creo que no solo me parece bien, sino creo que es inevitable y hay que abordarlo. Aquí nadie es negacionista ni enemigo de combatir el calentamiento global, pero yo creo que España está en condiciones de hacerlo, cumpliendo, que lo vamos a cumplir, los objetivos de 2020, que algunos otros países europeos tendrán más problemas, y que podemos llegar a 2030, si no vamos cada vez más allá en las exigencias que nos autoproponemos en relación a las emisiones de CO2 o el porcentaje de energía final que debe de provenir de energías renovables, que eso está pasando, y me remito al último planteamiento del Parlamento Europeo, pues yo creo que esto puede coexistir. En el caso contrario, Asturias tendrá un problema con las centrales que efectivamente se cierran, un problema local, y en zonas ya muy golpeadas por la reconversión. Tendremos un problema más, digamos, estructural, en la medida que por el Musel se importan millones de toneladas de carbón, no solamente para las centrales asturianas, sino para las de Castilla-León, para Compostilla, para la Davalilla o para la Robla, y luego tendremos un problema general para el conjunto de la industria española por el encarecimiento de la electricidad. Esa es mi posición. Desde el diario ABC, Víctor Ruiz de Almirón le pregunta si considera que existe demanda social en Asturias para caminar hacia la cooficialidad del bable. José Antonio Donate le pregunta si el PSOE asturiano llevará el bable entre sus promesas electorales en las próximas autonómicas, introduciendo de forma irresponsable un debate identitario que ahora no conviene a España. Usted y sus antecesores, dice José Antonio Donate, han estado siempre en contra de esto. Sí, y hemos estado en contra, y la pulsión ha existido. También hay que decir que esa pulsión, en relación a la cooficialidad de la lengua asturiana, ha estado siempre ahí, en el seno del partido. Ni el anterior secretario general, Luis Martínez Noval, ni yo mismo estábamos de acuerdo. Ahora hay una nueva dirección que ha considerado oportuno pues, incorporar ese debate, plantear una reforma del estatuto y hacer la lengua cooficial. Cooficialidad lo que significa es que los poderes públicos están obligados a darle exactamente la misma protección legal que al castellano. Y eso puede entenderse que dé lugar a imposiciones por alguno, yo no lo sé. Lo que sí es evidente es que genera obligaciones para determinados agentes, ¿no? Y lo que quiero pensar es que el planteamiento es, y entiendo que sí, fundamentalmente por mantener la lengua, que es un instrumento de comunicación, y potenciarla, pero tampoco podemos eludir la existencia de grupos que van a pensar en la lengua asturiana menos con un elemento de comunicación que en un factor de identidad. Y esto, bueno, es evidente que conlleva riesgos. En todo caso, el Partido Socialista lo ha incorporado en su programa o en su congreso, el Partido Socialista en Asturias, y por tanto lo llevará en su programa. Eso es algo que yo no voy a ser candidato y por tanto el candidato tendrá que asumirlo y supongo que estar de acuerdo con ello. Juanma Romero, del Confidencial, dice: ¿cree que la dirección de Pedro Sánchez está enfocando correctamente la cuestión catalana y la entente con el gobierno de Rajoy? Juan Tejón, de 4, dice: ¿qué cree que debería hacer Puigdemont en las actuales circunstancias? Por cierto, hoy es portada el señor Puigdemont de todos los periódicos españoles. Tiene una rara habilidad, ¿no? Sí, para conseguirlo continuamente. A ver, usted no le pasa eso. No, no, en absoluto, no. Y al señor Rubalcaba tampoco, aunque últimamente sale mucho. ¿Tú crees? Sí.
digamos que ha aumentado su leyenda de bien informado, ¿no? En todo caso, en relación a la pregunta primera, si estoy de acuerdo en la política que está desarrollando el Partido Socialista respecto a Cataluña, sí, estoy rotundamente de acuerdo respecto al problema catalán. Por lo demás, yo creo que, en fin, la posibilidad de ir a peor está abierta siempre, ¿no? Y desde luego con este personaje Puigdemont, que siempre que tiene una alternativa suele elegir la peor. Sin embargo, yo creo que hay algunos elementos de toda la crisis catalana que son positivos. Parece, en fin, un poco irónico casi decirlo, pero es verdad. Cierto que hay un abismo ya en la sociedad catalana, que hay dos comunidades que se diferencian entre sí por la emotividad, por el sentimiento que tienen hacia España, pero también es cierto que lo que ha ocurrido allí pone en evidencia dos cosas. Por un lado, la fortaleza del Estado. La fortaleza del Estado, su voluntad de permanecer, había quien pensaba que no la tenía, la tiene, y esto lo sabemos nosotros y lo saben también los independentistas catalanes. Y por otro lado, que se ha acabado esa especie de monopolio que habían conseguido casi para sí los nacionalistas en relación a identificarse con su comunidad. Es decir, ahora la gente sabemos que hay quien participa de la cultura y de la identidad catalana sin participar, como era obligado antes, en el proyecto político de los independentistas catalanes. Hay más de la mitad de la sociedad catalana que ha dicho, no, somos catalanes, somos españoles. Se ha acabado aquel antagonismo que se había establecido de carácter relacional, en el que parecía que la pregunta que se hacía de qué es ser catalán se correspondía a decir catalán es el que no es español. Eso definitivamente creo que ha desaparecido. Este Redondo de La Sexta dice: en su día, Óscar Puente, el alcalde de Valladolid y portavoz del PSOE, dijo que usted, como presidente de la gestora, había puesto el culo en pompa al PP. ¿Qué le parece que la actual dirección socialista pacte con el Partido Popular? Pues yo creo que ya lo respondí antes. Yo no lo voy a juzgar, ¿no? Lo que voy a hacer es comprenderlo. Y en todo caso, bueno, es evidente que yo pacté. Luego está bien cuando se rectifica y que se rectifica en la buena dirección. Desde la Nueva España le preguntan, dicen, parece que su relevo como candidato, más el cambio de ciclo del partido en Asturias, ha acelerado movimientos para señalar posibles aspirantes a las primarias del PSOE en Asturias. ¿Debería haber un candidato de consenso? ¿Quién cree usted que podría ser? No, por favor. Va a haber unas primarias y lo único que sé es que yo no me voy a presentar. Nada más. Bueno, yo creo que mucha gente quisiera que usted se presentara. Le pregunta a Blanca Nevado, de la revista Democracia Participativa, cómo afecta al Principado de Asturias la obligación de financiarse mediante préstamos de bancos 3-4 puntos superiores al mercado. Es que no ocurre eso. Nosotros no los estamos financiando ahora en tipos superiores a los del mercado. O bien lo hacemos con los sistemas de facilidad financiera que nos ha proporcionado el Gobierno de España, o incluso cuando acudimos a los bancos en este momento, pues obtenemos préstamos y endeudamiento a unos tipos como cualquier otra comunidad autónoma, como el propio Estado. Pablo Palacios, de la cadena SER, dice: los dos candidatos a presidir la Federación Asturiana de Empresarios cuestionan el modelo de concertación, sobre todo la cobertura social, y echan de menos el esfuerzo en la creación de empleo. ¿Habría que revisar el modelo? Todos los modelos son revisables y supongo que cuando se haga la próxima concertación, que espero que efectivamente se haga, pues cada uno lo revise desde su óptica, ¿no? Nosotros lo hemos hecho, la patronal lo ha suscrito y yo se lo agradezco. Y ahí había un componente social muy alto, sobre todo porque estamos en un proceso todavía de crisis social, y había que apuntar de manera o bascular en esa dirección.
Es decir, yo no voy a negar que durante estos años de crisis esta comunidad autónoma, y creo que todas, hemos ajustado los gastos recurriendo sobre todo a la inversión. Es decir, lo que hemos ajustado es la inversión para dirigir los recursos a otros gastos que eran perentorios y que necesitábamos hacer, que tienen que ver con el estado de bienestar, con la sanidad, la educación, los servicios sociales. La sanidad crece de una manera a veces casi aparentemente incontrolable, digo aparentemente porque espero que se controle. Cuando hay escasez de recursos, nosotros hemos priorizado en esa dirección nuestro gasto, que por cierto es lo que ha hecho más o menos el conjunto de las comunidades autónomas. En su caso tendrán ocasión de revisarlo en los futuros acuerdos que se hagan. Francisco Delgado le pregunta qué valoración hace usted del proceso de salvamento de Duro Felguera. ¿Cree que los bancos, todos, incluido el BBVA, deberían acceder a capitalizar la deuda y facilitar el proceso de recuperación que propone y lidera don Blas Herrero, felizmente presente aquí entre nosotros, me parece? Sí. Absolutamente. Y creo no solamente que lo deben hacer, creo que lo van a hacer, porque no tendría sentido que se dejara caer una entidad con no solamente la trayectoria, sino con el know-how y con la capacidad acreditada que tiene Duro Felguera, por no asumir esa conversión de deuda en capitalización que se ha propuesto y que yo creo, insisto, y estoy convencido de que al final va a ocurrir. Vamos a ir finalizando. Bárbara Ruiz, de Onda Cero, dice: Felipe González ha dicho: no me reconozco en ningún líder actual en España. ¿Le sucede a usted lo mismo? Y al señor Rubalcaba. Luis Ángel Sanz, del Mundo, le pregunta cómo calificaría su actual y casi inexistente relación con Pedro Sánchez. ¿Considera que en la dirección federal ponen a algunos dirigentes como un trapo, como dijo ayer don Alfredo Pérez Rubalcaba? A ver, yo me reconozco mucho en Felipe González, aunque no esté ahora mismo en activo. Tengo que confesarlo en él y en otros dirigentes del Partido Socialista. Y yo creo que todos, incluida la dirección actual, debe de preservar ese activo, y estoy seguro de que están en ello, el de Felipe, el de Alfredo, el de Guerra, en fin. Un partido no puede estar o no puede prescindir de sus referentes por muy nuevo que se autodenomine, ¿no? Y en cuanto a la relación con Pedro Sánchez, usted tenga en cuenta que yo ya no soy secretario general, por tanto la relación orgánica está centrada ya con quien me ha sustituido, con Adrián Barbón, y es verdad que yo con Pedro Sánchez apenas si hablo. ¿Cuándo fue la última vez? Le preguntan también de pues medio. No sé, no lo llevo muy, pero yo creo que hace un par de meses. Pero insisto en que yo solo soy presidente de Asturias. No estoy al frente de la Federación Socialista Asturiana, y si lo estuviera, con toda seguridad, que hablaría de manera más habitual con el secretario general del partido. En nombre de nuestros patrocinadores, Red Eléctrica de España, representada hoy por su presidente, don José Folgado, de BT, representada por don José María Martínez, y de Asisa, don Ramón Casanova, de esta última, va a despedir el acto. Muy buenos días. El señor Fernández, en su estilo serio, riguroso y tranquilo, ha hecho una interesante reflexión sobre la estructura del Estado y sobre la financiación del sistema económico. Sistema que ya es federal en una Constitución que aún no lo es, en el marco en que la autonomía es un derecho y la unidad una obligación. Creo que no exagero si afirmo que hay una mayoría de españoles que desean fervientemente salir de la estresante situación política en que nos encontramos y que no parece posible conseguirlo sin un alto grado de consenso entre los partidos mayoritarios. Ojalá y esto suceda pronto. Muchas gracias, señor Fernández. Muchas gracias, señor Rubalcaba. Muchas gracias a todos ustedes por su asistencia.